Ya escuchaste la historia de cómo María Mulambo lo perdió todo al ser traicionada, y aún así se convirtió en la mujer más poderosa y rica de su ciudad. Laroye a todos. Hoy te voy a contar esta increíble película sobre una de las pombagiras más admiradas dentro de los terreiros. Relatos breves. María Mulambo nació bajo el peso de un destino grandioso y cruel, marcado por la dualidad entre el privilegio y la exclusión. Hija de una esclava y de un poderoso terrateniente, su vida comenzó bajo el signo de la tragedia, pues nunca conoció a su madre, quien murió al darla a luz. Su padre, movido por una mezcla de culpa y afecto, decidió criarla dentro de su hogar, rodeándola de todos los lujos y comodidades que solo los herederos de la nobleza rural podían disfrutar. Recibió la mejor educación disponible, aprendió modales refinados, idiomas extranjeros y las costumbres de la alta sociedad, siendo moldeada para ocupar un lugar destacado entre los nobles de la región. Sin embargo, a pesar de la seda que vestía y de todo el conocimiento que absorbía, su piel morena, oscura como el fruto del jambo, era un recordatorio constante de sus orígenes, esos que la élite se empeñaba en despreciar. Su padre, empeñado en garantizarle una posición respetable, callaba cualquier comentario malicioso e imponía su autoridad para protegerla de las miradas inquisitivas y de las lenguas afiladas del pueblo. En los salones iluminados por candelabros y en las cenas sofisticadas, María Mulambo era tratada como una dama de cuna, pero en los pasillos y callejones oscuros, los susurros traicioneros resonaban, cargados de prejuicio y envidia. Aun rodeada de lujo, existía una barrera invisible que la separaba de la aceptación total por parte de la sociedad. Y con el tiempo, comenzó a notar que su posición era tan frágil como la llama temblorosa de una vela en la tormenta. Pero ni la fortuna puede detener la mano del destino, y María Mulambo pronto descubrió que el brillo del oro no bastaba para protegerla de las garras de la realidad. Su padre, atacado por una enfermedad incurable, vio su vida escaparse como arena entre los dedos, y la casa que alguna vez estuvo llena de risas y fiestas fue tomada por el silencio y el amargo olor de las hierbas medicinales que no servían de nada. Durante meses, ella permaneció a su lado, sujetando su mano debilitada, escuchando sus palabras temblorosas y sintiendo el miedo que él intentaba disimular. Al cumplir 18 años, María tuvo que presenciar su muerte y enfrentar una soledad abrumadora que la consumía como una sombra creciente. Sin la presencia de su padre, la ilusión de protección que la rodeaba se desmoronó. El pueblo que antes la reverenciaba ahora la miraba con desprecio, y los mismos nobles que la halagaban en los salones de gala desviaban la mirada al cruzarse con ella por las calles. El racismo, antes contenido por la influencia de su padre, surgía ahora con crueldad y sin disimulo. Las invitaciones a cenas desaparecieron, las sonrisas se volvieron frías y distantes, y los sirvientes que antes le mostraban respeto ahora murmuraban a sus espaldas. Para los ojos de la alta sociedad, María Mulambo no era más que una mujer negra escondida tras joyas y vestidos caros, una impostora en medio de aquellos que nunca la aceptarían de verdad. Cada día que pasaba dejaba más claro que su lugar en ese mundo pendía de un hilo, y que tendría que luchar con todas sus fuerzas para no ser devorada por el olvido. El desprecio de la sociedad fue un golpe doloroso, pero no lo suficientemente fuerte como para quebrar el espíritu de María Mulambo. En lugar de lamentarse, se negó a inclinarse ante el destino que los nobles querían imponerle. Sintiendo que ya no pertenecía a un mundo que una vez creyó suyo, buscó refugio entre aquellos que, como ella, conocían el dolor del rechazo, los humildes, los olvidados, los marginados. Comenzó a caminar entre los campos y las antiguas haciendas, escuchando historias de sufrimiento y resistencia, y pronto comprendió que entre esclavos y campesinos existía algo que la alta sociedad jamás le había ofrecido: lealtad verdadera. A los ojos de ellos, María Mulambo no era solo una joven rica caída en desgracia, sino un símbolo de generosidad y valentía. Su corazón, libre de la arrogancia de la nobleza, encontró alegría en compartir su riqueza con quienes no tenían nada. Llevaba alimento a los hambrientos, vestía a quienes andaban en harapos y ofrecía palabras de consuelo a quienes sufrían bajo el peso del látigo. Su nombre comenzó a correr como un susurro llevado por el viento, y pronto la llamaban con respeto y cariño, la princesa de los esclavos. En la sencillez de aquellos que la acogieron, encontró el cariño y la aceptación que la élite jamás le daría. Entre fiestas a la luz de la luna, cantos de esperanza y danzas que celebraban la vida pese al dolor, María Mulambo renacía, descubriendo una fuerza que ni siquiera las cadenas de la injusticia podían contener. Fue en una de sus caminatas por el poblado cuando María Mulambo encontró a aquel que cambiaría su destino para siempre. Entre calles de tierra y casas humildes,
apareció un hombre como un soplo de encanto en su vida. Alto, apuesto, de palabras dulces y gestos amables, parecía diferente a todos los que había conocido. Sus ojos cargaban promesas, y su voz la envolvía como una melodía hipnótica. Para una mujer que ya había probado el frío de la soledad y el peso del desprecio, aquel hombre llegó como un bálsamo, alguien que la hacía sentirse deseada, protegida y amada. El amor nació de forma arrolladora, arrebatando su corazón sin que pudiera siquiera dudar. Él la colmaba de atenciones, le prometía un futuro a su lado, y María, que nunca había tenido motivos para desconfiar de nadie, se entregó en cuerpo y alma a aquel hombre. El matrimonio fue celebrado con alegría entre los que la habían acogido, y por un breve instante, parecía que la felicidad por fin había llegado a su vida. Creía haber conquistado un nuevo comienzo, un hogar donde sería amada por lo que era, y no por lo que representaba. Pero el amor, como descubriría demasiado tarde, no siempre es sinónimo de lealtad. Detrás de las promesas apasionadas y las sonrisas encantadoras, se ocultaba una verdad amarga. Su esposo no era el hombre que decía ser. Poco a poco, los gestos tiernos se volvieron fríos, las palabras dulces se transformaron en silencio, y las promesas se deshicieron como niebla al amanecer. María, que le había entregado todo, no imaginaba cuánto estaba a punto de perder. Una mañana, al regresar de sus visitas al poblado, María encontró las puertas de su propia casa cerradas para ella. El portón de hierro que siempre había estado abierto permanecía ahora trancado, y las miradas que antes le ofrecían respeto y devoción ahora evitaban cruzarse con la suya. Confundida, intentó entrar, pero fue detenida por los mismos esclavos que durante años sirvieron fielmente a su padre. En sus rostros había una mezcla de vergüenza y temor, pero sus palabras fueron tan duras como una sentencia irrevocable. Señora, su esposo ha ordenado que no entre más. Esta casa ya no le pertenece. El golpe fue brutal, una cuchilla invisible que desgarró su alma sin piedad. Su hogar, su refugio, el último legado de su padre, ahora quedaba fuera de su alcance. Su esposo, aquel a quien había entregado su vida, en quien había depositado sus sueños, le había arrebatado todo. Su riqueza, su casa, su dignidad, todo robado con la frialdad de quien jamás conoció el amor verdadero. Sintió que las piernas le fallaban, que el pecho se le oprimía, y por un instante pensó que se desmayaría allí mismo, frente al portón que un día fue suyo. María ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar por sus derechos. No había justicia que la protegiera, porque las leyes no amparaban a mujeres como ella. Su sangre noble no fue reconocida cuando más lo necesitaba. La alta sociedad, que ya la despreciaba en silencio, solo confirmó lo que siempre había deseado, verla reducida a la nada. No quedó ningún hombro amigo, ninguna invitación, ninguna mano extendida para socorrerla. Estaba sola, traicionada, despojada de todo lo que alguna vez llamó suyo. Pero en su pecho, junto al dolor, comenzaba a encenderse algo, un fuego callado, una señal de que su historia no terminaría allí. Desorientada, María vagó por las calles, con el andar torpe de quien lo ha perdido todo. Su mente giraba en espiral, buscando una explicación, alguna lógica que pudiera justificar la crueldad del hombre que un día le juró amor eterno. ¿Cómo podía alguien que susurraba promesas apasionadas ahora ignorar su existencia? ¿Cómo había sido tan ingenua al creer que estaría a salvo a su lado? Pero no había respuestas. Solo el frío silencio de la indiferencia. Los días pasaron como una niebla densa e implacable. Sus ropas lujosas, ante símbolo de su estatus, se deshicieron en harapos sucios y sin vida. El frío le cortaba la piel, y el hambre consumía sus fuerzas. Pero nada, absolutamente nada, dolía tanto como la traición. Era un dolor invisible, pero que sangraba por dentro, un peso que se volvía insoportable con cada mirada desdeñosa, con cada risa ahogada de quienes ahora la veían como un fracaso ambulante. El desprecio de quienes antes la reverenciaban era como una cadena invisible que la ataba a un pasado que ya no existía. Aquellos que un día envidiaron sus vestidos, sus joyas, sus sonrisas en los salones iluminados, ahora pasaban junto a ella sin siquiera reconocerla. María Mulambo, que alguna vez fue tratada como una princesa, ahora extendía la mano en las calles, invisible, como si nunca hubiera formado parte de aquel mundo. Pero si la ciudad la olvidaba, la tierra, el viento y la luna aún daban testimonio de su existencia. Y aún en medio de la miseria, algo dentro de ella seguía vivo. Algo que ni el abandono, ni el hambre,
ni la humillación podrían jamás apagar. Fue entonces cuando apareció Siete Faldas, una de las mujeres más poderosas de la noche, dueña de un famoso cabaret donde el misterio y la seducción danzaban al ritmo de músicas envueltas en sombras. Hermosa y astuta, tenía la mirada afilada como una navaja y sabía reconocer la esencia de las personas, viendo más allá de las apariencias. Cuando cruzó el camino de María Mulambo, harapienta y perdida en la calle, Siete Faldas no se dejó engañar por la imagen de miseria que la rodeaba. Sabía que esa mujer no era una cualquiera, que llevaba dentro de sí una llama que, aunque apagada por las adversidades, aún ardía con fuerza. Con una sonrisa enigmática, Siete Faldas se acercó y le habló con una voz suave, pero firme. Muchacha, Ayrton hermosa. ¿Por qué mendigas en la acera? María, consumida por el dolor y la humillación, guardó silencio, mirando fijamente a la mujer que ahora la observaba con una curiosidad que parecía más una provocación. Pero Siete Faldas, con su intuición aguda, percibió lo que los demás habían ignorado, el fuego que aún brillaba en los ojos de María. No era la llama de la esperanza, sino de la rebeldía, de la ambición, de la fuerza aún no reconocida. Con un gesto elegante, extendió la mano hacia María, como quien ofrece una oportunidad de renacer, y dijo: Ven conmigo. Aquí volverás a ser rica, y serás amada por muchos hombres. María Mulambo, que ya no creía en promesas de afecto ni en garantías de seguridad, vio en aquella invitación una posibilidad de recuperar el control de su vida. No sabía realmente qué pretendía Siete Faldas, pero el dolor y la soledad la habían endurecido, haciéndola capaz de seguir cualquier camino que le ofreciera libertad. La riqueza y el amor, prometidos con tanta dulzura, no eran más que máscaras que ocultaban los verdaderos desafíos que tendría que enfrentar. Pero en ese momento, María estaba dispuesta a todo, incluso a abrazar la oscuridad, si era necesario. Sin otra salida, María aceptó la propuesta de Siete Faldas, sabiendo que aquel camino no tendría retorno. En el cabaret, entre risas y sombras, aprendió a usar su belleza e inteligencia como armas filosas. Cada noche, bajo las miradas ansiosas y hambrientas, se volvía más poderosa, más invencible. El juego de la seducción, el control sobre los hombres, las conversaciones disfrazadas de encanto y cortesía, todo era una danza que María dominaba con perfección. Cada sonrisa ofrecida a un cliente, cada gesto calculado, traía más dinero, más influencia. Su imperio se levantó noche tras noche, y con él nació una nueva María, fría, calculadora, decidida a no volver jamás a ser vulnerable. Había aprendido, de la manera más cruel, que la fragilidad es una invitación al desastre. No permitía que ningún hombre tocara su corazón de nuevo. Los usaba, los manipulaba, se deshacía de ellos cuando ya no le servían. Para muchos, era una mujer de hielo, impenetrable y envuelta en misterio. Para otros, una diosa inalcanzable, cuyo toque jamás podrían alcanzar. Pero por dentro, el vacío crecía con cada día, y el amor se había convertido en un recuerdo lejano, casi una utopía olvidada. Acumuló una fortuna, pero al precio de muchos sacrificios. Los abortos que se vio obligada a realizar, en las noches oscuras y solitarias del cabaret, lejos de las miradas curiosas, eran una carga que llevaba en silencio, un dolor profundo que nadie jamás conoció. Cada niño que no pudo tener, cada vida que no llegó a nacer, se transformó en sombra que la perseguía en sus momentos de soledad. Para ella, aquellos hijos jamás nacidos eran como almas perdidas, y María se volvió una protectora silenciosa de todos aquellos que nunca pudieron llegar al mundo. Su riqueza no podía borrar el peso de los sacrificios que cargaba en el pecho, pero ella seguía adelante, firme, sin mirar atrás, sabiendo que con cada paso, el pasado quedaba más enterrado, aunque nunca dejara de acecharla. El destino, sin embargo, no dejaría que su historia terminara sin una última y cruel ironía. En una noche de luna llena, la casa de Siete Faldas rebosaba de gente, como siempre, con el murmullo de conversaciones y las risas apagadas entre cortinas rojas y sombras densas. María estaba sobre el escenario, dominando las miradas de cada hombre en la sala, cuando sus ojos, por un instante, se posaron en un rostro familiar. Un hombre que jamás pensó volver a ver. Era él. El hombre que destruyó su vida, que le arrebató todo lo que alguna vez creyó tener, aquel a quien un día había entregado el corazón. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Su cuerpo tembló, y una sensación sofocante le llenó el pecho. El corazón, que creía endurecido, latía con violencia,
como si el mismísimo demonio gritara dentro de sí. El dolor de la traición, del abandono, resurgió con una fuerza inesperada y visceral, y la sangre en sus venas comenzó a hervir. Él se acercó con una expresión cargada de arrepentimiento, los ojos llenos de algo que María reconoció de inmediato. No era el amor que ella había deseado, sino el peso de la culpa, el remordimiento por todo lo que había hecho. Mulambo, fui un necio. Mi amor por ti nunca murió. Dame una oportunidad para reparar mi error. Encuéntrame a medianoche, en la encrucijada, y empezaremos de nuevo. Las palabras de él resonaron en su mente como un veneno dulce, intentando seducirla de nuevo hacia su trampa. ¿Qué pensaba? ¿Qué podía regresar, después de haber destruido todo, y comenzar de nuevo como si nada hubiera pasado? María lo miró con una calma helada, su rostro impasible, aunque por dentro se libraba una guerra. El deseo de venganza, de destrucción, luchaba contra la llama que aún ardía en su pecho, aquella que intentaba ocultar incluso de sí misma. No respondió de inmediato. El hombre la observaba, esperando una reacción. Pero María Mulambo ya no era la misma mujer que había sido engañada y abandonada. Ahora poseía un poder que él jamás comprendería. Sabía que las palabras de él estaban vacías, como las promesas de todos los hombres que la habían usado y descartado. Esa oferta de recomenzar no era más que una última trampa. Aquella noche, María no buscaba redención. Sabía que su historia con él ya estaba escrita, y el destino que le ofrecía no era más que una ilusión tardía de control. En vez de rendirse, tomó una decisión. Lo que él buscaba ya no le sería concedido. Y la encrucijada, a medianoche, sería el lugar donde ella finalmente tomaría el control de su destino, sin volver jamás la vista atrás. María dudó, su corazón dividido entre la rabia y el deseo de creer en algo que quizás nunca existió. El hombre que la había destruido, que la había hecho creer en promesas huecas, ahora le ofrecía redención. La llamaba de regreso, ofreciéndole una nueva oportunidad. Y aunque las cicatrices que él dejó en su alma seguían ardiendo, una parte de ella, tal vez la más frágil, aún deseaba ver en él al hombre que alguna vez amó. Quería creer. Y por un momento, su dolor nubló la razón. Pero María Mulambo ya no era la mujer ingenua que una vez confió ciegamente. Era una mujer forjada en el sufrimiento, la soledad y la pérdida. Sabía que no podía ser prisionera de sus propias esperanzas. Sin embargo, algo en su interior, algo profundo e instintivo, la llevó a actuar. Oculta bajo una capa negra, para proteger su identidad de las miradas curiosas, escapó del cabaret. Sus pasos rápidos y silenciosos la llevaron hasta la encrucijada donde, una vez más, se encontraría con el hombre que la destruyó, pero ahora, ella ya no sería la misma. La luna llena iluminaba el lugar, bañando la encrucijada con una luz plateada y fría. Las sombras se alargaban a su alrededor, y la brisa nocturna parecía susurrar secretos olvidados. Entonces, él apareció, como una visión del pasado, una memoria que María no sabía si deseaba revivir. Estaba allí, tan encantador, tan seguro de sí, como si el tiempo no hubiese pasado. Dio un paso al frente, la mirada fija en ella, y sus palabras, pronunciadas en voz baja, llegaron hasta María como una melodía suave y traicionera. Fuiste la mujer más hermosa que conocí, y tu belleza no la compartiré con nadie. Aquellas palabras, cargadas de posesión, sonaron como una sentencia. Era claro que aún la veía como un trofeo, algo que debía poseer. No había verdadero arrepentimiento en su voz, solo el eco de un ego jamás herido. María, sintiendo el peso de aquellas palabras, sonrió. Pero no fue una sonrisa de ternura, sino la de alguien que finalmente ve con claridad el verdadero rostro de quien alguna vez amó. El hombre que creyó capaz de redimirse era, en realidad, el mismo que la había utilizado y desechado. Ella no cayó en la trampa de su sonrisa encantadora, no se dejó seducir por sus palabras vacías. En ese momento, María Mulambo supo que ya no había nada que rescatar de aquel amor, si es que alguna vez existió. Lo que él buscaba era una ilusión. Y ella, por fin, estaba lista para dar el último paso de su camino, uno que la alejaría de él para siempre. 6 sombras emergieron de la oscuridad, como espectros nacidos de las entrañas de una pesadilla. Las manos que un día prometieron amor, ahora la sujetaban con brutalidad, transformando el supuesto reencuentro en una masacre. Antes de poder reaccionar, el primer golpe de cuchillo rasgó su piel, profundo y certero,
como si las memorias de su dolor fueran ahora el combustible de esa violencia. El segundo golpe llegó de inmediato, seguido por el tercero. Cada hoja cortaba más hondo, intentando arrancarle lo último de humanidad. El amor que alguna vez sintió por él no bastó para detener su crueldad. Él seguía apuñalándola, incansable, como si la vida que ella le entregó fuera ahora una deuda que debía saldarse con sangre. El dolor era insoportable, pero lo peor fue la traición. María aún lo miró, sus ojos encontrándose con los de él por última vez. Pero no vio arrepentimiento. Él sonreía. Una sonrisa cruel, de satisfacción. Lo vio claro. Para él, ella nunca fue más que un juego. Una pieza en su tablero. El amor que ella creyó compartir no fue más que una ilusión. Con la vida escapando de su cuerpo, sintió los miembros entumecerse, la vista nublarse. Su último suspiro fue mezcla de dolor y desilusión. Ya no era una mujer, sino el reflejo de lo que fue destruido. Su cuerpo, ensangrentado y sin vida, fue arrojado como basura en un contenedor, sin ceremonia alguna. Y allí, en el silencio de la noche, las llamas comenzaron a consumir todo lo que quedaba de ella. El fuego la envolvió, lamiendo su carne, y con él, su historia, sus recuerdos, sus amores y errores fueron reducidos a cenizas. Pero María Mulambo no murió. En el silencio del fuego y la destrucción, algo dentro de ella se alzó, más fuerte de lo que jamás fue en vida. Su espíritu, liberado de las cadenas del cuerpo, ascendió de las cenizas como un ave fénix, más poderosa, más invencible. El dolor y la traición, que casi la consumieron, no la quebraron, la transformaron. El odio que alguna vez sintió no la destruyó, la forjó. Y su nombre ya no era solo un susurro en las bocas de quienes la conocieron. Ahora resonaba más allá de la muerte, cruzando tiempos y distancias, convirtiéndose en una leyenda viva. María Mulambo se convirtió en la guardiana de las almas que sufren por amor. Una protectora incansable de quienes, como ella, fueron traicionados, engañados y olvidados. Su axé, ahora inmenso y radiante, era consuelo para los corazones rotos, fuerza para los justos, y alivio para quienes aún creían que el amor podía sanar, incluso las heridas más profundas. Con el tiempo, quienes la invocaban sentían alivio inmediato. Sus corazones, destrozados por la deslealtad, eran tocados por su energía, y la tristeza se disolvía como la niebla al amanecer. María Mulambo, ya en su forma espiritual, no necesitaba de un cuerpo para ser poderosa. Se convirtió en símbolo de superación, de transformación a través del dolor, y en la prueba viva de que hasta el alma más rota puede reconstruirse, más fuerte y más sabia. Y como ella misma decía, con la certeza de quien ha caminado por el infierno y renacido del fuego. El verdadero amor es el único hechizo que jamás se rompe. Sus palabras ya no eran solo una promesa, sino una verdad eterna. Sabía que, incluso en su forma inmortal, el amor que alguna vez sintió, y el dolor que la moldeó, se habían convertido en su mayor fuerza. Algo que nadie, ni siquiera la muerte, podría destruir.